Hola, ¿cómo están? Ahí viene para platicar con nosotros uno de los mayores incentivadores de este festival. Tengo el gusto de entrevistar al director general de Clavín. Bienvenido, Cristiano Teixeira. Eu que agradeço Gracias a ti, Josana. Es un placer. Me gustaría que explicara, para empezar aquí nuestra charla, la visión de Clavin sobre el cambio climático. Ya se estudia este tiempo hace mucho tiempo, hay muchos estudios, investigaciones y ahora se sabe, pero todavía no es un punto pasivo. Mucha gente duda esa relación del hombre con la degradación, de la contaminación, del calentamiento global. ¿Cómo lo ves? Obrigado pela Perfecto. oportunidade de falar Muchas sobre gracias por la isso. oportunidad de Você hablar de começou da eso. forma Yo creo certa, que empezaste de exatamente la manera correcta, que es tocando o ponto exactamente que nos faz refletir tocando como el cidadãos, punto que né, nos hace reflexionar como como humanos. ciudadanos. Nós ¿Cómo somos es feitos que de todos somos repertório que a hechos gente vai acumulando no de tempo, repertorio que e a vamos mudança acumulando en el climática não tiempo? deixa de ser um Y el repertório cambio que climático no deja de ser un repertorio que certamente ya tiene continua décadas en el que se está como debatiendo y cidadão do planeta, a continuamos gente como continua ciudadanos del a não planeta, aceitar algumas continuamos questões, né? no aceptando Hoje já algunos se sabe asuntos. que o Hoy ya se sequestro de sabe carbono, ele que é el secuestro de carbono de es neutralizar importante exatamente para a neutralizar questão do exactamente aquecimento global. lo que Isso não é de entendemos hoje, né? como Esses calentamiento debates global. começaram Eso no es de hoy, lá na esos época debates do Brasil. O comenzaron Brasil já allá en el começou 92. desde lá de Brasil ya es 1992 a protagonista trazer desde questões, né? esa época. O Tenemos nosso el conselho de placer de tener un administração foi representante en el acionista da consejo de Clabin administración que muito lá, inclusive e à época es era o nosso accionista de chanceler, Clavín à y en frente esa dessas época era nuestro negociações que canciller frente a trouxeram esas melhorias no mundo negociaciones todo, né? que A trajeron Clabin, ela não conexiones só con todo el mundo. acredita, ela não Clavín só crê no que a solo gente de cree fato precisa se que de mobilizar, como a hecho gente procura necesitamos fazer um papel movilizarnos, também como de también mobilizar procuramos mais hacer un atores papel para a de neutralidade do carbono. movilizar más actores para la neutralidad del carbono. Mucho se habla que esta es una responsabilidad del sector privado, que no se puede esperar nada del sector público y que la sociedad en general no tiene esa amplia conciencia para entender los efectos de todo lo que hablamos hasta ahora. Clabin se la ve como líder de la agenda verde. ¿Es así que lo ves o es una Não, responsabilidad compartida? é responsabilidade No, compartilhada, mas a gente es tem que colocar em responsabilidad contexto um compartida, pouco pero también dos tenemos fatos que históricos colocar aí, né? en contexto un poco São los hechos poucos os históricos ahí. nomes Son pocos o tal raros de vez encontrar um governo que de es muy raro fato encontrar un gobierno que de esteja, hecho vamos falar, esté, à frente da sociedade, né? A sociedade ela se vamos a mobiliza muito decir, rápido adelante de la sobre sociedad. N La fatores, né? sociedad se E moviliza os muy governos vão rápido atrás disso. sobre benefactores y los gobiernos Claro, fatos corren atrás de históricos eso. que mostraram que foi Claro, ações tenemos de hechos governos históricos que que recuperaram muestran a que fueron economia, acciones de gobiernos que recuperaron la não só economía não só no transformaron una sentido economía y no solo econômico, mas en el no sentido sentido económico, amplo, pero né? también en el sentido amplio Quando a de gente país. fala de mudança climática, Cuando hablamos de cambio termos mais, climático vamos falar, usado, o, por ejemplo, exatamente o es ESG, un quando a gente vê toda essa término más mobilização usado, social para isso, SG, cuando vemos esa movilización começou na social, prática, né? Se você tem um ahí eso cidadão empezó en la falando práctica. sobre ESG, Cuando hay un ciudadano hablando ele de de alguma forma ESG, se es interessa porque de por alguna algo que forma se empresas começaram a interesa falar. Por que por algo empresas que começaram a las falar? empresas empezaron a Porque hablar. o próprio ¿Por qué las cidadão empresas empezaron a hablar de pressionou, eso? por Porque el exemplo, propio para poder ciudadano reduzir a presionó, por sustentabilidade ejemplo, desse para algún modelo tipo de orgânico, consumo más onde o cidadão sustentado. Ese pressiona, modelo o cidadão orgánico reage, donde el e se daqui a consumidor pouco você não vai presiona, ter que la empresa regulamentar, reacciona y el é gobierno assim mais ou tiene menos que que as coisas vão reglamentar. acontecendo Es así como historicamente. las cosas van sucediendo Não são históricamente, exclusivas ao obviamente longo con da história, mas situaciones normalmente essa é uma exclusivas en momentos a históricos, pero própria normalmente es así. internet, Yo não siempre sei doy el quando a ejemplo de la internet propia assim, surgiu a Internet. internet, Cuando pouco en se el sabia o que ia 94-95 acontecer, surgió el Internet, né? Até hoje poco os se sabía lo governos que iba a correm suceder. atrás de Hasta hoy los legislação gobiernos para están como reger a corriendo internet, atrás de não la tem um protocolo legislación estabelecido para ver ainda cómo hacer con la para Internet. No hay un quantificar ou protocolo lidar com isso. establecido en todos los países del Sustentabilidade, mundo que puedan lidiar con eso. sequestro de Sostenibilidad, carbono, de fato secuestro de carbono, trabalhar neutralidad de carbono. De junto hecho, com o trabajar planeta, junto con respeitando el o tempo do planeta, próprio planeta para ele se respetando renovar em el tiempo muitas del propio situações. planeta para que se Isso hoje renueve en é uma algunas verdade situaciones. absoluta Eso hoy para mí es una até hoje. verdad E aonde que absoluta y depende puesta. dessas coisas se tornarem ¿Y de qué depende tão que esas cosas se pesado, vuelvan tão tan pesadas doloroso para o a humanidade tan como é dolorosas para la trabalho humanidad, como es, escravo, por ejemplo, e assim por diante? trabajo É uma questão de esclavo tempo. A y así realidade vai se impor por e os delante? governos vão Es una cuestión de entender tiempo, la que realidad se va a imponer y trabalhar los gobiernos van a com entender que sequestro de carbono para trabajar con reduzir secuestro de carbono para reducir o para neutralizar aquecimento global ou da tentativa de
el calentamiento global o el intento de reducirlo es una verdad impuesta que en más o menos tiempo los gobiernos van a actuar de esa manera. Y observamos, para seguir con esto que has hablado, que el mundo ha recién celebrado el retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de París, que es un hito en la evolución para reducir las emisiones de carbono, limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados para que no tengamos catástrofes con hechos terribles para la humanidad. ¿Qué evalúas sobre el Acuerdo de París? Es una brillante actitud del presidente Biden. Yo creo que el hecho de dar ese mensaje al inicio de su mandato, buscando responder a sus electores y además Estados Unidos es un líder global y así es que tenemos que reconocerlo y los líderes están ahí para ser admirados y seguidos en lo que hacen bien. Y cabe que nosotros hagamos esas evaluaciones y esas actitudes son brillantes de un gobernante. Y también creo que otros gobiernos, inclusive el brasilero, va a tomar una actitud siempre en la dirección correcta de la historia, que es buscar ese equilibrio. Creo que al respecto de cuestiones políticas partidarias o de dogmas o creencias que a veces son, yo diría que están al margen de aquello que la historia impone, que es la ciencia. Vemos que la historia es puesta por la ciencia. Creo que en breve vamos a ver del lado de la oportunidad líderes mundiales como líderes empresariales, líderes de la ciudad, por ejemplo, todos girando en torno del mismo asunto de una forma positiva. Creo que, como ya dije, la realidad se va a imponer y ver ese movimiento de manera global hoy, para mí, por lo menos, yo lo veo como una oportunidad espectacular en los próximos años o décadas. Principalmente cuando el gran capital es que establece el rumbo para la economía de bajo carbono. Por ejemplo, el mercado financiero ayuda a las empresas y dice que si no tiene una agenda ESG robusta estarán fuera. Perfecto. Es ese movimiento y esa actitud que van a hacer que los principales stakeholders del mundo empresarial se involucren en el tema. Yo siempre digo que son muy bienvenidos, por ejemplo, los bancos. Tal vez se demoraron y aquí no es una crítica, es una constatación por la propia necesidad. Y los bancos se demoraron en entrar. Hoy bancos en todo el mundo reconocen la sostenibilidad y están estudiando, están llevando especialistas para que cada vez más se comprenda la sostenibilidad, que es lo que tal vez para el mundo de las industrias, en nuestro caso específicamente, hasta por una obligación, cuando allá atrás en los años 70, 60, Clavín entendió que para preservar, por ejemplo, las microvacías en la región en la que operábamos, era importante mantener el bosque intacto y operar en otra parte del bosque de una forma para mantener el equilibrio y dejar que la fauna pudiese traficar de la manera que decimos manejo con corredores. Vamos a decir que es una forma que Clavín estableció de trabajar el cultivo de una floresta nueva plantada como cualquier agricultura junto a un bosque nativo, manteniendo los corredores no solo de la fauna, pero también de los servicios forestales y ahí las microvacías sean lo más importante. Entonces, si volvemos atrás al conocimiento empírico del sertanejo o del hombre de la rosa, ellos saben que si dejan una fuente pequeña de agua expuesta al sol, ello va a ser perjudicado. Entonces necesitamos dejar la floresta protegiendo esa fuente. Entonces está ahí la realidad hoy en la que nosotros nos ponemos como científicos, pero que es tratada hace siglos por quien conoce el campo, la necesidad de mantenerse una microvacía. Entonces,
Sí, la forma en la que los grandes líderes están de una forma orgánica saliendo de sus gabinetes, vamos a decirlo de esa forma, y viniendo para el conocimiento popular, y no se puede que los grandes líderes tengan esa conciencia. Ellos también forzaron la ciencia que interpretó el conocimiento popular y hoy la preservación de servicio ambiental es algo científico y algo que también hace muchas décadas fue conocido por la población en torno a las florestas. Entonces, soy un optimista y tengo mucha esperanza de que todo ese discurso y esa venida del capital, como tú lo dijiste, conectado a la ciencia, junto con las comunidades, creo que tenemos un nuevo mundo por delante. Y con relación a la ciencia, lamentablemente vemos muchas empresas que observan la descarbonización como un encargo, pero invertir en la energía limpia genera ventajas. Bien, todo en la vida tiene honores, tiene matices. A veces tú no tienes ganas de hacer alguna determinada cosa, pero la haces y eso tiene un reflejo positivo en la secuencia. Entonces, exactamente es ese equilibrio entre los honores y el bonus que hace que nosotros recorramos ese camino como ciudadanos, como comunidad, como empresa y así por delante. Entonces, ¿cómo así honores? Estamos adelante de un planeta que está dando señales. Sabemos cuál es el camino. Ya es recomendado por la propia ONU que necesitamos recuperar las áreas degradadas, necesitamos plantar más árboles, estimular el secuestro de carbono y para que no nos quedemos solo en la búsqueda del secuestro de carbono para las florestas, también reducir el consumo de combustibles fósiles. Necesitamos trabajar con nuevas tecnologías para reducir la emisión de sus propias operaciones. Entonces está ahí. ¿Cómo es que podemos creer que eso es honor si en la práctica estamos entendiendo que el planeta da señales de eso? Solo si creemos que da igual para las poblaciones futuras, si son menos o más personas, menos o más consumidores. Porque por más escéptico y deshumano que pueda ser alguien, sería encarar eso como casi que una estupidez. Has dicho que eres optimista, pero observamos también que hay muchas personas que intentan desclasificar los planes de descarbonización por el gobierno, la empresa, porque dicen que no hay infraestructura o tecnología suficiente para esta transformación energética. Bill Gates es una de estas voces que habla mucho de los plazos establecidos para descarbonizar el planeta. ¿Cómo ves eso? Bien, es importante aquí también que debatamos un poco del tema de neutralidad para hacer de ese debate algo positivo. Yo no soy dogmático de que todas las acciones humanas van a terminar la emisión de CO2. No es eso. Lo que tenemos que buscar como individuos, como empresa, como país, como comunidad, es ver nuestras actividades, entender cuánto emitimos y lo que necesitamos hacer para mínimo neutralizarlo. En la medida en que esas acciones van sumando, se suman unas con las otras, es ese efecto en cascada que va a hacer que de alguna forma se reduzca la emisión de CO2 y se busque la reducción del calentamiento global. Ahora, aquí no es un discurso dogmático. Vamos a reducirlo, vamos a neutralizarlo. Entonces voy a encerrarme en mi casa y no es eso. La economía, el país, la comunidad, está todo sucediendo. Tenemos minería todavía para suceder en el mundo. Tenemos recuperación de materiales, etcétera. Todo de una forma o de otra va a tener emisión de carbono. Nos corresponde buscar nuestra neutralidad
o lo que llamamos de carbono positivo. La cultura de la innovación en un entorno como este, de tantas expectativas, incertidumbres y deficiencias, ¿crees que la cultura de innovación puede traer la respuesta que necesitamos? No hay otra, ¿no es cierto, Josana? En innovación es principalmente para un país como Brasil, donde hablamos mucho de emprendedurismo, de innovación, pero la innovación brasilera, debido al número de patentes del hemisferio sur, y no solo brasilera, hay una buena parte del mundo, es muy deficiente en, en generación de patentes, en búsqueda de nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, si tú tienes en un ambiente de mundo en desarrollo y desarrollado, en una gran universidad, con 4 o 5 premios Nobel, hablar de innovación es fácil. Pero cuando estás en Brasil, donde el campo no es fértil, y claro, sin ningún demérito, con todo respeto a todas las universidades y a los científicos brasileños, pero es raro ese efecto de la innovación en el país. La innovación en el punto de vista de transformar, innovación a partir de la ciencia aplicada, donde de hecho tú cambias caminos de una industria y así por delante. Ahí es raro efecto en Brasil, para no decir que es cero. Entonces, dicho eso, como yo dije, es fácil en un ambiente fértil. Aquí en Brasil hay un poco de fertilidad. Eso ayuda, se transforma y va a suceder. Yo no tengo duda que va a suceder. Y ahí ponemos recursos, personas preparadas, científicos, doctores, maestros y así por delante. Y ponemos el debate frente a ellos y en algún momento ellos van a aparecer con una respuesta. Y puede ser que no venga esa respuesta por el lado tradicional, puede ser que venga de fuera de la compañía. Discúlpame hacer esa respuesta un poco prolija, pero lo que yo quiero decir es esto. Y la innovación, ahí sí tal vez sea uno de los pocos casos en los que tenemos que ser dogmático. La innovación es buena y punto. Voy a dar un ejemplo. Es práctico ahora aquí para salir un poco más del campo más etéreo. Nuestro director de tecnología en algún momento dijo, bueno, para que nosotros de hecho seamos más agresivos en la reducción de emisión de carbono, ya redujimos 60% de nuestra emisión desde 2003 hasta 2019, una cosa así. Y ahí, cuando llega el momento, se reduce. Ahí en ese punto, reducir más empieza a ser más difícil. Como dije al inicio, tal vez no logremos terminar con las emisiones, pero tenemos que buscar siempre reducirlas. Y ahí el director de tecnología con su equipo vino con la directoría y dijo, bueno, hay una tecnología que no existe en Brasil, pero es una tecnología de gasificación de, de la quema de biomasa y con eso lograríamos sustituir en los hornos de cal exactamente la utilización del combustible fósil, del aceite. Entonces, eso no daba retorno económico. No había. Y ahí fue una postura de toda la junta, impulsada por ese director, de patrocinar esa inversión. Hoy, nosotros creemos en esta tecnología y creemos que va a funcionar, pero en ese momento, cuando vino la idea, era algo que no tenía retorno económico, pero que iba a presentar, de hecho, una reducción en la utilización de combustible fósil y de la emisión de carbono, tal vez en un nivel que no se esperaba. Entonces se necesitó valor y de alguien que patrocinara ese proyecto. Y eso es innovación. Eso es alguien en la industria, junto con universitarios, junto con cabezas brillantes, buscando traer soluciones que continúen descarbonizando nuestro planeta. Hablamos de valores como fe, ánimo, innovación es bueno y listo, sus palabras, pero resume el mindset para una mente innovadora para este festival. Bien, no hay seguridad de nada nunca. Eso no significa que sea negativo. La estupidez del negacionismo trae en ella una persona ciega para el mundo. Pero no es eso lo que estoy diciendo.
pero nunca con negativismo, porque cada vez que te traigan una solución, hay que aceptarla, promoverla, implementarla, desde que esté en el régimen que tu institución o la sociedad establezca. Hay que promover, hay que llevar las personas que traen ideas más motivacionales para que se continúe haciendo. Ahora, la ciencia, el conocimiento, no hay fin. Vamos a morir sin tener el conocimiento. Entonces vamos a continuar buscando siempre. Cristiano, te agradezco mucho por esta entrevista. Te felicito porque estás en esta empresa que promociona una iniciativa como esta de innovar, implementar la cultura de la innovación en todos los sentidos, sectores de la sociedad. Y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Josana. Es un placer. Nos vemos.